Bienvenidos una vez más a Relatos Reales de la Madrugada. Mi nombre es Oscar y esta noche seré quien nos acompañe entre historias que, honestamente, tal vez no los dejen dormir igual. Pero antes de comenzar, me gustaría que me dejaran en los comentarios desde qué ciudad y qué país nos están escuchando y a qué horas. Así que sin más, acomódense, apaguen la luz y prepárense para escuchar los siguientes relatos que espero y les gusten. Comenzamos. Hola, esta historia que les voy a contar pasó hace algunos años, cuando trabajaba en un antiguo hospital de un pueblito cerca de la ciudad de Chihuahua. Me llamo Martina y soy una enfermera ya jubilada. Verán, en ese entonces me transfirieron a ese hospital porque tenía muy poco personal. Era un pequeño hospital de gobierno, muy antiguo, y el edificio ya estaba en malas condiciones. Muchos años atrás, ese hospital era atendido por monjas. Los primeros días que estuve trabajando ahí fueron algo difíciles, pues había muy pocos instrumentos de trabajo y llegaban muchos pacientes diariamente. En ese entonces, solo había 4 enfermeras, aparte de mí. No nos dábamos abasto, así que empecé a quedarme por las noches, pues solo otra compañera y yo podíamos hacerlo, ya que no teníamos hijos como nuestras demás compañeras. Cada quien estaba en su área. Yo cuidaba 4 adultos mayores que estaban a mi cargo durante las noches. Una madrugada, por eso de las 12:30, escuché que uno de mis pacientes llamaba, así que fui rápidamente para ver qué necesitaba. Se trataba de doña Elenita, así le decía de cariño. Era una señora de la tercera edad que estaba internada por problemas en los pulmones y siempre debía estar conectada a una canula nasal, que es una manguera que suministra oxígeno a los pacientes que lo necesitan. Cuando llegué a su habitación, la señora tenía una expresión de verdadero terror. Me dijo que una monja había entrado a su cuarto sin decir una sola palabra, que tenía la cara cubierta con un velo y que había tomado su muñeca, apretándola con mucha fuerza. Después me preguntó, muy alterada, por qué contrataban a esa clase de gente. Lo primero que hice fue revisar su muñeca y efectivamente tenía marcada una mano grande. Me asusté muchísimo, pues no había monjas en ese lugar y además nadie podía entrar a esa zona durante la noche. La puerta de esa habitación permanecía cerrada con seguro y solamente el personal del hospital tenía acceso, así que era imposible que entraran visitas después de cierta hora. Le pregunté a la señora si estaba completamente segura de lo que había visto, porque en el hospital solamente estábamos la enfermera y yo. Los guardias permanecían en la recepción y, como ya le dije, nadie podía entrar a los cuartos. Ella me respondió muy segura y afirmando que todo lo que acababa de contarme era verdad. Dijo que cuando empezó a gritar, la monja salió rápidamente de la habitación. Salí de ahí muy confundida. Lo primero que hice fue buscar a mi compañera para contarle lo que había sucedido. Ella estaba aún más sorprendida que yo. Me dijo que no había visto a nadie por esa zona y que el hospital estaba completamente tranquilo. Entonces me sugirió que fuera a preguntarle a los guardias, y así lo hice. Ellos me aseguraron que nadie había entrado al hospital y que en ningún momento habían abandonado su puesto. Si alguien hubiera ingresado, ellos se habrían dado cuenta. Así que regresé a mi trabajo todavía desconcentrada. Fui a revisar a mis otros pacientes y todos estaban dormidos. Pero cuando volví a entrar al cuarto de doña Elenita, la encontré sin la cánula de oxígeno y ya no presentaba signos vitales. Lamentablemente, no pudimos hacer absolutamente nada por ella. Al día siguiente, le comenté al doctor todo lo que la señora me había contado antes de fallecer. Le dije que alguien tuvo que haberle quitado la cánula de la nariz. Sin embargo, el doctor me respondió que era una mujer muy mayor y que probablemente, al estar agonizando, había sufrido alguna confusión. También me dijo que era posible que ella misma se hubiera quitado la cánula. Y respecto a la marca que tenía en la muñeca, comentó que durante la autopsia no encontraron nada fuera de lo normal. Finalmente me pidió que tratara de superarlo. Me dijo que doña Elenita ya descansaba y que no debía preocuparme más. Así que intenté convencerme de eso, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La siguiente noche acudí a mi trabajo como de costumbre. Esa noche solo tenía 3 pacientes. Mientras realizaba mi ronda,
escuché que uno de ellos, un señor también de la tercera edad, estaba platicando con alguien dentro de su habitación, así que fui a revisar de inmediato, ya que después de las 10 de la noche no estaba permitidas las visitas, pero cuando entré no vi a nadie más que el señor, y le pregunté con quién estaba hablando. Él me respondió que con una monja que había entrado para hacer una oración por él. Me dijo que se había quedado de pie frente a su cama, sosteniendo un rosario sin decir una sola palabra. Solamente lo observaba, o al menos eso creía él, porque no podía verle los ojos. Estaban cubiertos por un velo negro. También me comentó que le había preguntado quién era, pero que ella jamás le respondió. Así que salí corriendo hasta la recepción, donde se encontraban los guardias, y les pregunté si las cámaras de seguridad de los pasillos funcionaban. Me respondieron que solamente algunas seguían operando, entonces les pedí que revisáramos las grabaciones, y lo que vimos me dejó completamente paralizada. Y es que en los videos apareció una mujer alta, vestida con su hábito de una monja, caminando lentamente por los pasillos del hospital. Entraba a algunas habitaciones y cuando salía de ellas, su silueta comenzaba a desvanecerse poco a poco, hasta desaparecer por completo. Los guardias también se quedaron impresionados y sin perder el tiempo fueron a revisar todo el hospital. Recorrieron cada pasillo y cada cuarto, inclusive cada rincón, pero no encontraron absolutamente nada. Yo estaba muy asustada. Sin embargo, tenía que regresar a mi puesto de trabajo. Los guardias me dijeron que permanecerían atentos y que si ocurría cualquier cosa, les avisara de inmediato. Así que regresé a la habitación de aquel señor, pero cuando entré, vi algo que me dejó sin aliento, y es que el señor estaba sin vida. Tenía los ojos completamente abiertos y un rosario descansaba sobre su pecho. Cuando llegaron por su cuerpo, no pude contenerme, y me solté a llorar. Estaba muy confundida, y es que aquel hombre no estaba grave. De hecho, muy pronto pensaba darle de alta, porque cada día mostraba una mejoría evidente. Yo estaba convencida de que había sido esa monja, la misma que los pacientes mencionaban antes de morir, la misma que aparecía caminando en los videos del hospital. Fui nuevamente a hablar con el doctor, pero él me dijo que la autopsia indicaba que el señor había fallecido por causas naturales. Después me pidió que dejara de sugestionarme. Incluso me advirtió que si seguía insistiendo con esas historias, tendría que suspenderme unos días. Así que decidí guardar silencio, pues no podía darme el lujo de perder el trabajo. Necesitaba ese dinero. Esa misma noche ingresaron 2 nuevos pacientes, por lo que tenía mucho trabajo. No podía descuidarlos. Había que vigilarlos constantemente porque su estado era delicado. Comencé a hacer rondas cada 10 minutos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Durante varias horas no ocurrió nada fuera de lo normal, pero alrededor de las 3 de la madrugada pasé frente al cuarto de uno de los pacientes que había ingresado ese mismo día. La luz estaba apagada porque ella dormía. Cuando me asomé por la pequeña ventana de la puerta, vi una sombra muy grande parada en la esquina de la habitación. Intenté abrir la puerta para encender la luz, pero esta estaba cerrada con llave, y eso era imposible. La paciente no podía levantarse por sí sola, y mucho menos cerrar la puerta desde adentro. Así que saqué de inmediatamente mi llavero, pero por más que buscaba, no encontraba la llave correspondiente a esa habitación. Mientras seguía desesperada buscando la llave, levanté nuevamente la vista, y aquella sombra ya se estaba moviendo. Avanzaba muy lentamente hacia la cama donde descansaba la señora. No puedo explicar la desesperación que sentía al no poder entrar para ayudarla. Lo único que podía hacer era gritar. Le suplicaba que no le hiciera daño, que por favor la dejara en paz. Pero conforme se acercaba a la cama, aquella sombra comenzaba a tomar forma. Era la misma monja. Vestía una túnica completamente negra y un velo cubría su rostro. Entonces alcancé a ver sus manos. Quise desmayarme, eran completamente pálidas. Las venas sobresalían de un color morado. Tenía las uñas largas, sucias y descuidadas, y su aspecto no era humano, y en ese momento comprendí que no tenía buenas intenciones. Sabía que aquello no era humano, sabía que no tenía buenas intenciones, así que grité con todas mis fuerzas para pedir ayuda, pero ninguna de las llaves podía abrir la puerta. Yo le imploraba una y otra vez, le decía que se fuera, que por favor no lastimara a esa señora.
pero parecía que disfrutaba que yo estuviera observando todo. La paciente despertó al escuchar mis gritos. Cuando abrió los ojos y vio a aquella monja parada justo al lado de su cama, lanzó un grito lleno de terror. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Intentó incorporarse, pero de un momento a otro comenzó a desvanecerse lentamente sobre la cama. Quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos, y había fallecido. Yo caí de rodillas y comencé a llorar y a gritar desconsoladamente, y es que no podía entender por qué estaba pasando todo aquello. En ese momento llegó corriendo mi compañera y me preguntó qué ocurría y por qué estaba tan alterada. Yo apenas podía hablar. Solo alcancé a decir que la señora había muerto y que aquella monja también le había quitado la vida. Mi compañera no entendía de qué estaba hablando. Se acercó a la puerta y la abrió con total facilidad. Ya no tenía llave. Las dos entramos y encendimos la luz. La señora seguía acostada en su cama, pero ya sin vida. La monja ya había desaparecido. No podíamos dejar de llorar. Aquella misma mañana presenté mi renuncia, y es que yo ya no podía soportar toda esa presión, y mucho menos seguir trabajando en un lugar donde nadie me creía, ni siquiera los guardias, que también habían visto aquella figura en las cámaras de seguridad. Lo peor era que no existía ninguna prueba de que aquella persona hubiera sido asesinada. Todas las autopsias concluían exactamente en lo mismo: muertes por causas naturales. Así que oficialmente no había nada que investigar. Después de presentar mi renuncia, fui a la iglesia del pueblo, y es que necesitaba hablar con alguien. En aquellos años no era común acudir a terapia psicológica, y especialmente en un pueblo tan pequeño. Le conté todo al sacerdote. Para mi sorpresa, no se burló de mí, sino al contrario, me dijo que me creía. Después guardó silencio unos segundos y me confesó algo que jamás olvidaré. Estaba casi seguro de que la monja que yo había visto era la antigua madre superior que dirigía aquel hospital muchos años atrás. Me explicó que su tío, quien también había sido sacerdote, le contó que aquella mujer era conocida por ser fría y ambiciosa. Decían que solamente le interesaba el dinero y que aprovechaba el poder que tenía dentro del hospital para quedarse con los recursos que nunca llegaban a los pacientes. Con el paso de los años enfermó de cáncer y su estado empeoró rápidamente, y según los rumores de aquella época, cuando ya no había esperanzas para ella, las demás religiosas decidieron desconectarla. No tenían familiares, no había nadie que respondiera por ella. El sacerdote me dijo que nunca pudo comprobar si aquello era verdad, pero estaba convencido de que esa era la razón por la que su espíritu seguía recorriendo aquellos pasillos. Creía que buscaba venganza de quienes, según ella, la habían abandonado, porque nunca aceptó su propia muerte. Después de escuchar aquella historia, comprendí muchas cosas, y entendí quién era esa figura que aparecía durante las madrugadas, y también por qué siempre elegía pacientes indefensos. Nunca regresé a ese hospital, y jamás quise volver a pasar cerca de ese edificio, pero incluso ahora que han pasado tantos años desde mi retiro, todavía hay noches en las que despierto recordando aquel velo negro y esas manos pálidas acercándose lentamente a una cama del hospital. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de trabajar como enfermera antes de tiempo, simplemente respondo que hay experiencias que uno jamás logra olvidar, porque hay lugares donde la muerte no siempre llega sola. Muchas gracias por dejar compartir mi experiencia. Espero que les haya gustado. Si te están gustando los relatos, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Sin más, continuamos. Me llamo Natalia y fui enfermera en un hospital de gobierno. Cubría el turno nocturno algunos días de la semana y mi compañero y yo teníamos a cargo todo el tercer piso. Todo empezó una noche en la que me encontraba laborando en el hospital. No teníamos muchos pacientes. Era una noche muy tranquila cuando, de pronto, escuché un grito muy escalofriante viniendo de uno de los cuartos del fondo del pasillo. Corrí de inmediato a revisar, y los únicos dos cuartos que estaban ocupados esa noche en ese pasillo, pero al entrar, los dos pacientes estaban dormidos, así que no habían sido ellos. Entré a los demás cuartos para verificar que no hubiera nadie dentro, pero tenía la certeza de lo que había escuchado, pero todos los demás cuartos estaban vacíos. Así que me fui a la otra ala del piso para revisar que los demás pacientes estuvieran bien.
pues mi compañero me había pedido que lo cubriera porque tenía que salir rápidamente a realizar una llamada. Estaba en el cuarto de uno de los pacientes dándole sus medicamentos para que pudiera dormir cuando ese grito, ese chillido o lo que haya sido, volvió a escucharse a lo lejos, al fondo del otro pasillo. Era algo aterrador, incluso parecía el lamento de un animal herido. No sé cómo describir algo tan terrible. Incluso mi paciente también lo escuchó y solo se me quedó viendo. Salí de inmediato a revisar otra vez. Caminé por el pasillo y volví a escucharlo, pero estaba segura de que venía desde la habitación 23. Así que me acerqué a la puerta y lo pensé 2 veces antes de abrirla, pues sentía mucho miedo. La abrí muy despacio, prendí la luz y estaba completamente vacía. Apagué la luz y cerré la puerta. Apenas iba a regresar cuando escuché a alguien llorando en esa misma habitación. Era un llanto como de un niño pequeño, pero ya no quise regresar a abrir esa puerta, así que preferí esperar a mi compañero, pero seguía escuchando sus llantos y quejidos. Era muy aterrador. Por fin regresó mi compañero y le conté todo lo que había sucedido. Le pedí que me acompañara a revisar de nuevo, pues todo el tiempo que no estuvo se escuchó que alguien lloraba en esa habitación. Así que ambos fuimos a revisar, y mientras más nos acercábamos, más podíamos escuchar cómo un niño lloraba desde adentro. Él me hizo una seña para que guardara silencio mientras abría lentamente la puerta, pero al abrirla por completo, el llanto se detuvo. Encendió las luces y la habitación se encontraba completamente vacía. Estábamos muy impresionados. Nos retiramos de ahí intentando encontrar alguna explicación, pero no la había. Mi compañero tuvo que seguir con su trabajo en su área y yo me quedé atendiendo a los demás pacientes. Pasó el tiempo y, mientras estaba con uno de ellos, un joven que llevaba varios días internado me preguntó: ¿qué tiene el niño? Yo le pregunté: ¿cuál niño? Y él respondió: pues el que está en la habitación 23. Escuché que estaba llorando y muy seguido lo escucho llorar por las noches. ¿No vienen sus padres a verlo o qué pasa? Yo no sabía qué responderle, pues era la primera vez que escuchaba ese llanto. Así que le dije que en esa habitación no había ningún paciente y que, además, en ese momento no teníamos niños internados en ese piso. Él me miró sorprendido y tardó unos segundos en responder. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que todas las noches un niño pequeño se asomaba a su habitación. No abría la puerta por completo, pero sí lo suficiente para que pudiera distinguir que era un pequeño, que solamente lo observaba por el pequeño espacio que dejaba la puerta. Me contó que siempre le preguntaba por su nombre y que le decía que debía de estar en su cuarto, pero el niño jamás le respondía, solo se iba, y que él podía ver por la ventana de su habitación cómo ese niño entraba al cuarto número 23. Por eso había pensado que había un paciente pequeño internado ahí. Y cuando terminó de contarme todo eso, él me miró con unos ojos llenos de incertidumbre y miedo. Y la verdad, yo sí estaba muy asustada, pero no quería ponerlo nervioso y que eso afectara su salud. Así que le dije que, a lo mejor, yo me había confundido, que quizás sí había un niño internado en la otra ala de ese piso, pero que no se preocupara. Aún así, no quedó muy convencido. Fui directamente a buscar a mi compañero de piso para contarle todo lo que el joven me había platicado, y él, igual que yo, se sorprendió mucho, y es que no sabía qué decirme. Solo comentó que no creía en fantasmas, pero que tampoco podía explicarlo lo que estaba pasando. Los dos éramos nuevos, y llevamos muy poco tiempo trabajando en ese hospital, así que no conocíamos la historia de esa habitación. Al día siguiente, llegué a mi trabajo y me enteré que había ingresado una nueva paciente. Era una mujer de unos 40 años que estaría en mi área, pero cuando el doctor me dijo en qué cuarto la había instalado, no supe qué decir, y es que la había puesto en la habitación número 23. En ese momento no dije nada. Sin embargo, cuando el doctor ya se iba y me estaba dando las indicaciones sobre la medicina y los cuidados que debía de tener la mujer, no pude evitar preguntarle por qué la habían colocado ahí si había muchos cuartos desocupados. El doctor, con expresión de duda, me preguntó si existía algún problema. Le respondí que no, que solo era una pregunta. La verdad, me daba mucha vergüenza contar algo así, y es que sabía que no me iba a creer.
así que simplemente seguí con mi trabajo como cualquier otra noche. Pasaron las horas y alrededor de las 11 de la noche todos los pacientes ya estaban dormidos. Había un silencio impresionante en todo el piso, pero de pronto escuché un grito, pero esta vez no era el mismo que había escuchado anteriormente. También venía del fondo del pasillo, exactamente en la habitación 23, así que corrí para ver qué sucedía. Pero cuando entré al cuarto, encontré a la mujer que acababa de ingresar tirada en el piso. Corrí a levantarla y ella, muy alterada, me dijo que encendiera la luz. Se escuchaba completamente aterrada. Le ayudé a ponerse de pie, encendí la luz y le pregunté qué había pasado. Ella me respondió: estaba a punto de quedarme dormida cuando sentí que una mano pequeña me tocaba el brazo, seguida de un pequeño murmullo que no pude entender. Así que me asusté tanto que salté y me caí de la cama. Me quedé sin palabras y es que no sabía qué responderle. Solo le pregunté si había visto a alguien. Ella me dijo que no, que por lo poco que alcanzaba a verse en la habitación no había nadie, pero me pidió casi rogándome que no la dejara sola porque tenía mucho miedo. Me confesó que desde que la ingresaron a esa habitación había sentido una extraña sensación de miedo y angustia. Incluso le pidió al doctor permiso para que su esposo pudiera acompañarla esa noche, pero él no aceptó porque el hospital era muy estricto con las visitas, así que me rogó que me quedara con ella, aunque fuera hasta que pudiera quedarse dormida. Yo acepté, le dije que se tranquilizara, que todo iba a estar bien y que yo la acompañaría, y así fue. Durante todo el tiempo que permanecí en esa habitación, no pude explicar la energía que se sentía en ese lugar. Yo no estaba a gusto, no me sentía cómoda, pero no podía dejarla sola a esa mujer. Gracias a las medicinas logró quedarse dormida rápidamente, así que apagué la luz y salí para continuar revisando a mis demás pacientes. Pero no había pasado ni 3 minutos desde que me fui cuando escuché un grito horrible. Era el mismo grito del niño que había escuchado la noche anterior, y venía una vez más de la habitación 23. Así que corrí de inmediato porque sabía que la mujer seguía ahí. Cuando entré y encendí la luz, la encontré desvanecida en el piso. Le había dado un infarto. Llamé rápidamente al doctor que se encontraba de guardia en el hospital e intentamos reanimarla en repetidas ocasiones. Lo juro. Hicimos todo lo posible por salvarle la vida, pero no sirvió de nada. La mujer había fallecido. El doctor me preguntó si había ocurrido algo fuera de lo normal, porque no podía explicarse cómo una paciente que había ingresado únicamente por un problema estomacal había sufrido un infarto de esa manera. En ese momento yo no me pude contener más y le conté todo lo que había sucedido desde la noche anterior, intentando mantenerme fuerte y sin romper el llanto. Él me escuchó con atención y cuando terminé, solo me respondió: está bien, tranquilízate. Cuando termine tu turno, ven a verme en la cafetería. Yo no sabía para qué quería hablar conmigo, pero le dije que sí. Al salir de mi turno por la mañana, fui a la cafetería tal como el doctor me lo había pedido. Cuando llegué, él ya estaba sentado esperándome. Me hizo una seña para que tomara asiento y, con un tono muy serio, me dijo: quiero platicarte algo. En ese momento comenzó a contarme lo que creía que había sucedido. Llevaba muchos años trabajando en ese hospital. Era un doctor ya grande de edad y conocía historias que la mayoría del personal jamás había escuchado. Lo primero que me dijo fue que, por mi propio bien, lo que iba a contarme no debía salir de esa conversación. No podía comentárselo a nadie. Y es que según él, muchos años atrás, ese hospital había pertenecido a un ex senador muy poderoso. En aquella época, el edificio era utilizado en secreto para realizar actividades delictivas. No quiso dar demasiados detalles, pero me hizo entender que se trataba de una red dedicada al tráfico ilegal de personas y de órganos, protegida por gente con mucho poder, y todo eso ocurría en el sótano del hospital, un lugar donde oficialmente solo había bodegas y almacenes de material médico. Yo me quedé completamente en silencio. Entonces le pregunté qué tiene que ver todo aquello con el niño que supuestamente aparecía en la habitación 23. El doctor bajó la mirada unos segundos antes de responder. Verás, hace muchos años ingresó un niño muy grave después de haber sido atropellado. Me explicó que primero lo atendieron en terapia intensiva y cuando logró estabilizarse un poco, lo trasladaron a la habitación 23 para continuar con su recuperación.
Esa noche sus padres permanecieron con él hasta que terminó el horario de visitas. Se despidieron pensando que al día siguiente podrían volver a verlo, pero nunca volvieron a encontrarlo con vida. A la mañana siguiente regresaron al hospital y las enfermeras les informaron que el niño había desaparecido. La habitación estaba vacía y nadie sabía dónde estaba. Les aseguraron que habían buscado por todo el hospital, pero que no había rastro alguno del pequeño. Los padres no pudieron creer lo que estaba escuchando. La madre comenzó a gritar desesperadamente. Preguntaba una y otra vez cómo era posible que un niño desapareciera de un hospital sin que nadie se diera cuenta. Exigía que llamaran a la policía de inmediato. Sin embargo, el personal le respondió que el director del hospital había prohibido avisar a las autoridades porque no quería que el caso se hiciera público. El padre en ese momento perdió el control, salió inmediatamente del hospital y él mismo pidió ayuda a la policía. En cuestión de minutos, varias patrullas llegaron al lugar. Los agentes comenzaron a interrogar al personal y solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero la respuesta fue que las cámaras no funcionaban, por lo que aquello levantó todavía más las sospechas, y por ese motivo solicitaron refuerzos para revisar cada rincón del hospital. Fue entonces cuando decidieron ir al sótano, y lo que encontraron ahí cambió por completo la investigación. El doctor hizo una pausa antes de continuar. Me dijo que nunca olvidara aquella escena. No quiso describirme exactamente lo que había dentro. Solo dijo que era una imagen tan perturbadora que muchos de los policías que participaron en el operativo necesitaron ayuda psicológica después. Entre todo lo que encontraron estaban los restos del pequeño, pero los responsables ya habían escapado. Cuando las autoridades llegaron, todos los involucrados, incluido aquel ex senador, había desaparecido sin dejar rastro, y hasta el día de hoy nunca fueron encontrados. El caso fue ocultado durante años. Incluso se pagó mucho dinero para que casi nadie conociera la verdadera historia de ese hospital. Por eso muy pocas personas saben lo que ocurrió realmente entre esos muros. Así que llegué a la conclusión que el alma del niño sigue rondando y que esa habitación está maldita. Muchas gracias por dejar compartir mi relato con ustedes. Mi nombre es Alejandro, tengo 34 años y esto me pasó en un hospital de Durango durante el verano del año 2021. Entré por una infección que se complicó más de lo que esperaba. Y no era algo grave, pero sí lo suficiente como para quedarme internado casi una semana. Me asignaron a una habitación individual en el segundo piso y durante el día todo era normal. Las enfermeras entraban y salían, los médicos hacían sus rutinas y los familiares de los pacientes venían a visitarlo. El problema comenzaba cuando llegaba la madrugada, y es que la primera noche desperté cerca de las 3 de la mañana porque escuché una televisión. Al principio pensé que era de alguna habitación cercana y el volumen era bajo, pero lo suficiente como para distinguir voces. Parecían que estaba escuchando un programa de entrevistas y varias personas hablaban entre sí, así que no le di importancia. La segunda noche volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez me desperté exactamente por lo mismo. Y es que las voces venían desde algún punto cercano de mi cuarto. Incluso podía escuchar las pausas comerciales y fragmentos de música. Recuerdo haber revisado mi celular y eran justamente las 3:17 de la madrugada. De eso bien lo recuerdo. Me levanté para cerrar mejor la puerta pensando que el sonido provenía del pasillo, pero al asomarme no había nadie. Todo estaba vacío. La televisión seguía escuchándose, así que regresé a la cama convencido de que el sonido venía de alguna habitación cercana. A la tercera noche fue diferente, y es que las voces comenzaron igual que siempre, pero después escuché algo que me llamó mucho la atención, y es que alguien estaba cambiando el canal. Podía reconocer el sonido perfectamente. Se escuchaba cómo cambiaban de programa uno tras otro, diferentes tipos de programa, de música, de noticias, etc. Como si una persona estuviera acostada viendo la televisión sin poder decidir qué mirar. No sé por qué, pero eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Y es que era una acción demasiado normal, demasiado cotidiana.
A la mañana siguiente aproveché cuando una enfermera me llevó de medicamentos. Oiga, ¿quién está en el cuarto de junto? Ella me miró confundida y preguntó, ¿cuál? El que está pegado a esta pared. Se quedó pensando unos segundos y me respondió que nadie. ¿Cómo que nadie?, le respondí. Sí, está cerrado. Pensé que quizás no me habían entendido. Escuché una televisión todas las madrugadas y la enfermera sonrió de manera incómoda. Debe ser de otro piso, y cambió de tema. Así que no insistí y no le hice caso. Pero esa respuesta no me convenció, la verdad. Esa misma tarde decidí caminar un poco por el pasillo para estirar las piernas. Pero cuando llegué a la habitación, noté algo muy extraño, y es que la puerta estaba cerrada. Tenía una pequeña cinta adhesiva cruzada entre el marco y la puerta, como las que colocan para saber si alguien entra. La cinta estaba intacta, y es que nadie había abierto esa habitación. Aún así, cada madrugada yo seguía escuchando una televisión funcionando detrás de esa pared. Ya para la cuarta noche, sinceramente no pude dormir, y es que me quedé esperando. A las 3:10 comenzaron otra vez las voces, pero esta vez me acerqué lentamente a la pared, y era ahí. No había duda, la televisión estaba justo del otro lado, así que pegué la oreja, y escuché claramente a un conductor deportivo hablando sobre un partido, y después publicidad, y así, cambiando de programa. Pero a los pocos segundos ocurrió algo extraño que todavía me cuesta explicar, y es que entre los cambios de canales escuché una tos muy fuerte, de una persona ya mayor, y luego algo más extraño, escuché el rechinido de una cama como si estuvieran moviendo, y finalmente una voz masculina, pero se escuchaba una voz muy baja, como si hablara consigo misma. No entendí las palabras, pero sí entendí algo peor, y es que la televisión no estaba sola, había alguien ahí viéndola. A la mañana siguiente busqué uno de los camilleros, y es que los camilleros siempre saben más cosas que los médicos. Le pregunté directamente qué había pasado en esa habitación. El hombre guardó silencio unos segundos, y luego me dijo, ¿la 214? Yo le dije que sí. Él me dijo que hace unos meses estuvo ahí un señor que vivía prácticamente en el hospital. Entraba y salía por problemas respiratorios y ya era conocido por todos. Pero en eso, el camillero hizo una pausa y me dijo lo siguiente: pasaba las noches viendo televisión y no dormía nunca. Y murió ahí. Esperé a que continuara para ver si me daba más información. Y le pregunté, ¿eso es todo? Él solamente me respondió que sí, pero la manera en que me respondió me hizo pensar que no era todo. Así que esa noche estaba decidido a comprobar que había alguien allá adentro. No pensaba quedarme con la duda, así que esperé hasta que el reloj marcara las 3 de la mañana y la televisión comenzó a sonar. Me levanté muy sigiloso y salí al pasillo. La puerta de la habitación seguía cerrada y la cinta seguía intacta, mas sin embargo, ahora podía escuchar claramente el sonido desde afuera. Estaba allá adentro, así que di unos pasos, apoyé la mano sobre la puerta y en ese momento la televisión se apagó, así de golpe. Todo se quedó en silencio como si supieran que ahí estuviera yo. Recuerdo haber pensado que tal vez alguien me había escuchado. Entonces vi algo, y es que debajo de la puerta apareció una luz muy extraña. Era como la luz de una televisión encendida, pero parpadeaba. Cambiaba su intensidad, igual que una pantalla. Me quedé observándola varios segundos, y luego escuché pasos acercándose desde el interior. Se escuchaban pasos muy lentos, como si arrastraran los pies, hasta detenerse exactamente frente a mí, del otro lado de la puerta. No hubo palabras ni golpes, solamente era la sensación de que alguien estaba parado justo a unos metros cerca de mí, esperando. En ese momento retrocedí y volví a mi habitación y cerré la puerta. Y a la verdad esa noche no pude dormir absolutamente nada. A la mañana siguiente me dieron de alta y mientras firmaba los documentos aproveché para preguntarle a una enfermera sobre la habitación 214. La mujer me observó en silencio y luego dijo algo que todavía recuerdo bien.
Lo raro no es que escuchen la televisión. Entonces, ¿qué es?, le pregunté. Ella tardó unos segundos en responder y me dijo que la televisión fue retirada hace más de 2 años. Sentí que se me puso la garganta seca. ¿Cómo así?, le dije. Ella me comentó que después de que remodelaron esa área, quitaron todos los aparatos de la habitación, dejándola totalmente vacía, y la enfermera siguió acomodando unos papeles, como si hablara de algo completamente normal. No hay televisión ahí, volví a insistir, pero la enfermera simplemente me ignoró. Ese mismo día salí del hospital, con la intención de que nunca más voy a regresar ahí, pero lamentablemente, meses después, tuve que acompañar a un familiar a una consulta en ese mismo lugar. Mientras esperaba, pasé cerca del segundo piso y, por curiosidad, miré hacia el pasillo donde había estado internado. La habitación 214 seguía cerrada, pero ya no tenía la cinta, y la puerta estaba entreabierta, y adentro solamente había un vacío que yo sabía que no era así. Y es que al acercarme para verlo, confirmé que estaba vacío, pero repito, yo sabía que no era así. Y es que esas noches que estuve internado, sé que ese cuarto nunca estuvo solo. Y como repito, espero nunca más volver a tocar ese hospital, y mucho menos esa habitación. Gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Daniel y trabajé como paramédico durante casi 15 años. A lo largo de mi carrera, vi accidentes terribles, personas perder la vida frente a mí y situaciones que todavía recuerdo con claridad. Sin embargo, hubo una experiencia que me dejó marcado de una forma distinta. No fue algo que pudiera explicar con medicina lógica o experiencia. Ocurrió en invierno del año 2014, durante una brigada médica instalada en una zona aislada de la Sierra Tarahumara. Ese año las tormentas fueron especialmente fuertes. Varias comunidades quedaron incomunicadas durante semanas, y los caminos desaparecieron bajo el lodo y la nieve, y muchas personas no pudieron llegar a los hospitales más cercanos. Por esta razón, se organizó una clínica temporal dentro de una secundaria abandonada. Las aulas funcionaban como habitaciones, y la biblioteca se convirtió en farmacia, y la dirección sirvió como un área de emergencias. Yo estaba asignado al salón donde permanecían los pacientes más delicados, mientras esperaban a ser trasladados a hospitales más grandes, y fue ahí donde conocí a Emiliano. Tendría si al caso unos 8 años. Había llegado acompañado por unos familiares después de pasar varios días enfermo. Sufría una neumonía bastante fuerte y necesitaba vigilancia constante. Lo primero que llamó mi atención fue que casi nunca hablaba. No era un niño tímido, simplemente parecía no tener interés en conversar con nadie. Pasaba las horas sentado mirando por la ventana, e incluso cuando nevaba y afuera apenas podía verse el paisaje cubierto por la nieve. Él seguía observando hacia el exterior como si estuviera esperando algo. Los primeros días pensé que era consecuencia de todo lo que estaba viviendo, y es que muchos niños reaccionaban de maneras distintas cuando están enfermos o lejos de su casa. Pero después comenzaron a suceder cosas que me hicieron prestarle más atención. Una tarde entendíamos a una señora mayor que se encontraba estable. Había mejorado bastante desde su ingreso, y todos pensábamos que sería trasladada al día siguiente. Mientras revisaba unas hojas, escuché la voz de Emiliano. Era raro escucharlo hablar, por eso levanté la vista de inmediato. El niño observaba a la mujer desde su cama, y en eso él dijo: ella ya no va a subir a su camión. Al principio pensé que hablaba de otra cosa. ¿Cómo dices?, le pregunté, pero él ya no respondió. Simplemente volvió a ver por la ventana, pero esa frase quedó dándome vueltas en la cabeza, pero no le di demasiada importancia. Pero lo extraño fue que esa misma madrugada, la señora sufrió una complicación inesperada y murió antes del amanecer. Fue una tristeza, pero nadie relacionó el hecho con las palabras del niño, hasta que volvió a ocurrir algo similar. Y es que 2 días después, un hombre que parecía recuperarse positivamente comenzó a empeorar de forma repentina. Lo inquietante fue que, horas antes, Emiliano había dicho algo parecido, y luego ocurrió con otro paciente, y después con otro más. Cada vez que alguien estaba cerca de morir, Emiliano parecía saberlo. Nunca decía directamente que iba a fallecer, solamente usaba frases extrañas. Y lo inquietante es que casi siempre acertaba. Conforme pasaban los días,
Empecé a observarlo más y noté que hacía esos comentarios al azar. Parecía fijarse en algo, o algo que nosotros no podíamos ver. Una noche, mientras acomodábamos medicamentos, llegó un médico joven llamado Arturo para cubrir un turno. Era un muchacho tranquilo y amable. Recuerdo perfectamente que estaba revisando unos expedientes cuando Emiliano levantó la vista y lo observó durante varios segundos. Después bajó la cabeza. A él también ya lo encontraron. Sentí una incomodidad inmediata. ¿Quién lo encontró?, le pregunté. Por primera vez, el niño me miró directamente. Los que vienen por las personas, contestó. No supe qué responder en ese momento, y la verdad, no tenía ganas de seguir escuchando ese tipo de comentarios. 2 días después, Arturo recibió una llamada urgente, y es que su padre había sufrido un infarto. Salió inmediatamente de la clínica para intentar llegar a su ciudad, pero nunca llegó, y es que su vehículo apareció al fondo de un barranco. Aquella noticia dejó a todos impactados, y para mí fue el momento en que dejé de creer en las palabras de Emiliano, y que solamente eran simples coincidencias. Pero algo raro estaba ocurriendo, algo que no podía explicar, y es que la situación empeoró durante una madrugada particularmente complicada. Una tormenta había provocado fallas constantes de electricidad, y el generador apenas lograba mantener encendidas algunas lámparas. El viento golpeaba sus ventanas con fuerza, y la mayoría de los pacientes dormía. Yo revisaba expedientes cuando noté que Emiliano seguía despierto. Estaba sentado sobre su cama mirando hacia la puerta del salón. Parecía completamente concentrado, así que me acerqué pensando que necesitaba algo, y le pregunté, ¿no puedes dormir? Él me negó lentamente con la cabeza. Ya llegaron, me dijo. Miré hacia el pasillo y no había nadie. ¿Quiénes?, le pregunté. El niño ya no respondió. Continuó observando al mismo punto, y fue entonces cuando escuché algo. Apenas escuchaban unos pasos, como si varias personas caminaran lentamente por el corredor. Pensé que serían enfermeros, pero no había personal programado para pasar por ahí a esa hora, así que tomé una lámpara y salí a revisar. El pasillo estaba vacío y completamente solo. Lo extraño fue que todas las puertas del aula estaban abiertas, y yo mismo la había cerrado poco antes, así que recorrí cada salón cerciorándome de que no había nadie. Pero como lo digo, no encontré absolutamente a nadie. Cuando regresé, Emiliano estaba observando hacia la entrada. Ya están escogidos, escuché que dijo. A mí no me gustó nada que dijera eso. ¿Quiénes están escogidos?, pregunté. Los que vienen cuando alguien se va, él me contestó. Aquella respuesta me dejó sin ganas de seguir preguntando, así que regresé a mi escritorio e intentar concentrarme en el trabajo. Pero durante el resto de la noche, tuve la sensación constante de que había personas caminando dentro del edificio, y no escuchaba voces ni veía sombras. Simplemente tenía la impresión de que no estábamos solos, como si alguien recorriera los pasillos observando cada habitación. Al amanecer ocurrió algo muy terrible, y es que 3 pacientes sufrieron complicaciones graves casi al mismo tiempo. Uno murió durante el traslado, y los otros 2 fallecieron durante las horas siguientes. Fue uno de los peores días que habíamos tenido. Aquella tarde encontré a Emiliano llorando. Era la primera vez que lo veía llorando, y me senté junto a él. ¿Qué pasó?, le pregunté. A él tardó varios segundos en responder. Hoy había muchos que, le volvió a preguntar. Se limpió las lágrimas y me dijo, los que vienen por la gente. Por primera vez realmente asustado, y eso me preocupó más que cualquiera de sus otros comentarios anteriores. 2 días después, llegó un helicóptero para trasladar a varios pacientes a un hospital de Chihuahua, y Emiliano iba entre ellos, y antes de subirse se acercó a mí. Pensé que iba a despedirse, pero no fue así. En lugar de eso, me entregó una hoja arrancada de su cuaderno. Luego se fue sin decir una sola palabra. Guardé el papel en mi mochila y terminé olvidándolo durante meses. Cuando finalmente regresé a mi casa, encontré aquella hoja mientras acomodaba mis cosas. Era un dibujo y mostraba la clínica improvisada. En general, en el dibujo se apreciaba como si estuviéramos todos ahí. Lo extraño era que algunas personas tenían una pequeña marca dibujada encima de la cabeza, y las conté. Había contado 12 marcas, exactamente las 12 personas que murieron durante toda la emergencia, ni una más ni una menos. En ese momento me quedé paralizado.
Volví a revisar el dibujo para buscarme y allí estaba, y sobre mi cabeza no había ninguna marca, así que en ese momento sentí un alivio y pensé que todo iba a terminar ahí, pero entonces volteé la hoja y en la parte de atrás había una frase escrita con letra infantil: cuando regresen por ti, ya no voy a estar para visitarte. Han pasado más de 10 años desde entonces y nunca más volví a saber de Emiliano. He preguntado por él, incluso he intentado localizarlo, pero nadie sabe qué ocurrió después de aquel traslado. Sin embargo, todavía conservo ese dibujo y hace unos meses descubrí algo que jamás había visto, y es que en una esquina inferior había una fecha escrita con lápiz muy tenue, tan tenue que durante años pasó desapercibida. La fecha corresponde al próximo mes de noviembre y junto a ella aparece una marca, el número 13, justamente encima de la figura que se parece demasiado a mí. Y saben, desde que la encontré, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. No es la posibilidad de que el dibujo sea una advertencia. Lo que realmente me inquieta es otra cosa, y es que la marca no estaba ahí la primera vez que revisé el papel, y de eso estoy completamente seguro. Sé que todavía faltan meses para noviembre, pero quería contar esta historia antes de que pase algo. Muchas gracias.